¿Cuál es el presupuesto de México para el año 2024? Quédate, somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica vamos a hablar sobre el presupuesto de México para el 2024. Recordarles a toda nuestra audiencia que ya tenemos un primer video sobre la ley de ingresos para el 2024 que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube en la lista de Estrategia Crítica. No olviden dejar todas sus opiniones en los comentarios. Como siempre, es un gusto saludar a nuestra analista, a nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montesilva. Bienvenida, doctora, aquí a Estrategia Crítica, a su programa. Hola Karen y un saludo como todos los lunes a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Estrategia Crítica sobre este tema tan importante. Recuerden, si les gusta este video, denle like, compártanlo con todos sus grupos y redes y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir todas las notificaciones. Bueno, doctora, sin más preámbulo, yo quiero que iniciemos contándole pues a todas las personas que nos están viendo cuál es el presupuesto que se aprobó para el 2024 y por qué hoy estamos hablando del presupuesto de México para el 2024 y ya habíamos hablado pues de la ley de ingresos. Como hablábamos precisamente la semana pasada, esta es la época en que en muchos países se empieza precisamente a hablar de los temas presupuestales. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que organizar las finanzas públicas para el año que está por iniciar y entonces tiene que responder dos preguntas: ¿de dónde voy a sacar dinero? Y después, ¿cómo voy a gastar este dinero? Por lo regular, las constituciones de los distintos países le otorgan a los congresos nacionales la facultad de autorizar este tema de presupuesto o lo que se llama la cuenta pública, precisamente porque ellos representan al pueblo. Entonces, la propuesta del presupuesto y de la ley de ingresos sale del Ejecutivo, que es quien va a ejercer el gasto, pero la autorización pasa por el legislativo, que es en representación de los ciudadanos. Entonces, por eso estamos precisamente en esta época del año hablando de los presupuestos y en este caso del presupuesto de México, donde el gasto neto presupuestado asciende a 9,060,000,000,000 de pesos, que es básicamente un 4% más de lo que se aprobó para este año, que es 2023. En este caso, como ya habíamos hablado durante la ley de ingresos, vemos un incremento en lo que es la deuda pública o un incremento en los ingresos derivados de financiamiento que está considerado de un 41% anual en términos reales y va a representar el 19,2% de los ingresos de este presupuesto. Y bueno, ya tenemos distintos rubros en los que está distribuido el presupuesto, pero estas son las grandes cifras. Bueno, doctora, y referente a la distribución del presupuesto de México para el 2024, ¿cuál es el análisis que usted realiza referente a este tema? Por lo regular, los analistas cuando empiezan a revisar el presupuesto, ¿en qué nos enfocamos? Pues nos enfocamos en los ganadores y los perdedores. ¿Por qué? ¿A quién se le va a dar más dinero y a quién se le está quitando ese dinero? Sabemos que al final el presupuesto pues es una bolsa reducida de recursos y si se quieren incrementar los recursos hacia un programa, pues se le van a tener que quitar necesariamente a otro rubro o a otro programa. Entonces, parte del análisis del presupuesto siempre recae en a quién se le va a dar más y de dónde va a salir esos recursos, es decir, a quién se le van a quitar. En este caso, lo que podemos observar, el primer es el gasto en las pensiones, va a ascender a 1,5 billones de pesos, que incluye 465,000,000,000 de pesos del programa de pensión universal para los adultos mayores y en total se van a gastar 1,99 billones en pensiones, que es prácticamente el 22% de todo el gasto federal. Ese sería como el primer gran programa. Sabemos que este programa es uno de los programas insignia
de la administración, incluso desde que el presidente era jefe de gobierno, pues fue el programa que él impulsó de manera, digamos, original, porque no existía este programa de pensión universal para adultos mayores. Cuando hablamos de deuda, recuerden, la semana pasada hablamos de cuando se incurre en una deuda, es necesario calcular el costo de la deuda, el costo del financiamiento, cuánto se va a tener que pagar por los intereses de esta deuda. En este caso, el costo financiero de la deuda se calcula que va a ser de 1.3 billones de pesos, que es un incremento de casi el 12% con respecto al año pasado. Y volvemos a encontrarnos con los programas insignia del sexenio o con los proyectos del sexenio, que son, ya sabemos, Dos Bocas, el Tren Maya, el Banco del Bienestar, etcétera. Estos proyectos, bueno, van a sumar un total de 222.667 millones de pesos, de los cuales 120.000 millones de pesos se van a ir solo al Tren Maya. Esa es la prioridad de este año, o por lo menos era la prioridad cuando se elaboró el presupuesto, terminar el Tren Maya para que sea inaugurado en diciembre. Ya sabemos incluso que el presidente ha estado yendo cada semana a ver los avances del Tren Maya y aquí lo vemos también reflejado en el presupuesto. Ahora, vamos por el otro lado. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Bueno, pues mucho énfasis se ha hecho en que son precisamente los órganos autónomos. Y aquí lo que vamos a encontrar es que en los ajustes tenemos una disminución de 13.262 millones de pesos para los órganos autónomos y de 4.900 millones de pesos para los ramos administrativos, es decir, para la administración pública en su conjunto. Y dentro de esta eh, distribución, no, como vimos la semana pasada hablando de la ley de ingresos y el tema de los fideicomisos, pues el Poder Judicial va a ser uno de los más afectados. Ahí vamos a encontrar una reducción presupuestal de 6.465 millones de pesos y de esa disminución, la mayor parte de la reducción es para el Consejo de la Judicatura, que va a tener una disminución de 5.376 millones de pesos. Otro de los organismos que llama la atención dentro de los órganos autónomos, precisamente porque el año que entra tenemos las elecciones federales, pues es la disminución de 5.000 millones de pesos para el INE, para el Instituto Nacional Electoral, con respecto a la solicitud que ellos habían realizado de 3.770 millones de pesos. Hay una reducción, lo cual pues habrá que considerar que el INE tiene una elección muy grande, no solo por la presidencia de la República, sino por la renovación del Congreso y de las gubernaturas. Y también tenemos algunos otros órganos autónomos que han visto disminuidos, como ya ha sido tendencia en presupuestos anteriores, los recursos que van a recibir. Entonces, pues este es a grandes rasgos, podemos decir, no hay sorpresas en el presupuesto porque vemos que se mantiene la tendencia sobre los programas y las obras más importantes para esta administración y la reducción, por otro lado, para los órganos autónomos. Bueno, doctora, y continuando pues con este análisis del presupuesto, ¿por qué se proyecta un aumento significativo en la deuda pública para el 2024 y cuáles serían esas implicaciones de esto pues para la economía mexicana? Esta pregunta es muy interesante, Karen, porque una de las ofertas, como ya habíamos dicho la semana pasada, de la administración era que no se iba a incurrir en más deuda pública después de que habíamos visto pues un crecimiento significativo durante muchos años de la deuda. Sin embargo, pues al no tener recursos fiscales de nuevas fuentes, porque no tuvimos esta reforma fiscal, pues necesitamos obtener los recursos de algún otro lado. Y el gobierno pues tiene tres fuentes de recursos, uno que son los autogenerados, que son los bienes y servicios que ofrece, otro que son los impuestos y cuando no es suficiente pues se recurre a la deuda. En este caso, lo que estamos viendo para el término de la ley de ingresos es
de dónde va a sacarse dinero por deuda, pero en términos del presupuesto lo que resulta interesante para nosotros es el costo financiero de la deuda, que por supuesto se va a incrementar. Es muy importante siempre tener en cuenta que una deuda, la deuda pública, en el momento en que se contrae o se emite, empieza a generar lo que se llama el servicio de la deuda, es decir, los intereses que se van a ir pagando por esa deuda desde el día uno. Y eso se tiene que considerar como un gasto dentro del presupuesto. Bueno, doctora, y ahorita pues quiero ya preguntarle dentro del panorama internacional, ¿de qué manera la incertidumbre en las finanzas públicas podrían influir en la calificación crediticia de México en los mercados globales? México tiene una calificación crediticia bastante estable, precisamente porque se encuentra, vamos a decir, en la medianía de las calificaciones internacionales, lo que hace que grandes perturbaciones, como por ejemplo la crisis del 2008, no generó una disminución en la calificación de la deuda, pero podríamos pensar que tampoco hay una mejoría significativa en la calificación de la deuda, es decir, se mantiene bastante estable pese a a los vaivenes de la economía nacional e internacional, pero lo que sí podemos observar es que hay algunos efectos negativos para la calificación nacional, vamos a decir, de México, no directamente, sino lo que está pasando con las empresas productivas del Estado, específicamente el caso de Pemex, que ahí sí se ha visto afectada la calificación de Pemex como categoría de riesgo, y en la medida, dicen algunos analistas, en que el gobierno siga invirtiendo recursos del presupuesto en Pemex, se puede generar pues una percepción negativa a la economía en su conjunto, dado que si no se considera viable en dónde se está invirtiendo el dinero, pues se puede pensar que puede tener un efecto negativo en la economía en su conjunto. Pero vamos a retomar para cerrar, la calificación de México tiende a ser bastante estable en términos de riesgo. Bueno, doctora, ¿qué ajustes en las estrategias fiscales podrían ser necesarias independientemente pues del resultado de las próximas elecciones presidenciales? Pues dada la complejidad del escenario económico, ¿cómo analiza en relación con las elecciones? Las elecciones siempre son un tema muy interesante, pero extrañamente los candidatos hablan muy poco de los temas presupuestales. Uno pensaría que deberían de estar en el centro del debate público y de las propuestas, pero generalmente no. Incluso vemos que se hacen ofertas políticas, pero nunca se dice de dónde se van a obtener los recursos para cumplir estas promesas de campaña. Tiende a ser un tema bastante oculto que se queda en el trasfondo. Lo único que vimos en términos del paquete económico fue precisamente que no, la oferta de que no habría una reforma fiscal. Ya hemos hablado en este espacio de la importancia que tenemos, la necesidad en México de que se haga una reforma fiscal que lleva décadas pendiente. Entonces sería importante que en las elecciones se retomara estos temas y que no se vea lo que decíamos como una amenaza, pensar que va a haber una reforma fiscal, sino como una forma de sanear las finanzas públicas, de obtener más recursos y también de contribuir de una mejor manera a la distribución de ingresos, porque si tenemos una base fiscal muy orientada hacia el consumo, a lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, pues entonces nos estamos perdiendo de otras fuentes de financiamiento y eventualmente tenemos que recurrir a la deuda. Sabemos que la deuda en tiempos de incertidumbre económica como los que estamos viviendo a nivel global, pues no es la mejor estrategia porque podemos tener algunas variaciones en el entorno económico internacional y estar endeudados no necesariamente brinda la estabilidad que se quiere en el largo plazo. Entonces, este tema es un tema de fondo para las elecciones que no siempre se aborda. Otro tema que es muy importante ahora será la otra cara de la moneda de la ley de ingresos, pues recordemos que el precio del petróleo
se estableció muy por debajo y entonces el presupuesto da un margen de maniobra a que si el precio del petróleo sube un poco, hay cierta discrecionalidad en los recursos que entran de manera adicional a lo que se tenía presupuestado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer la ley de ingresos dice que el precio del petróleo se está calculando, pongan $50, pero el precio del petróleo se vendiera en $80. Eso es un excedente, pero como ese excedente no está presupuestado, entonces puede encontrar muchos lugares donde gastarse que estén fuera de lo que está dentro de este proyecto presupuestal. Entonces habrá que mantener, pues poner mucha atención en este tema precisamente en materia del presupuesto. Y no podemos olvidar ahora lo que sucedió en Acapulco desafortunadamente con el huracán Otis. Lo que estamos viendo hasta el momento es que no se ha considerado una partida presupuestal específica para el tema de la reconstrucción. Esperemos que en los debates del Congreso, de la Cámara de Diputados, pues sí se considere incluir una partida especial de atención. Se ha hablado del Fonden, de la desaparición del Fonden, de que están los recursos, pero bueno, sabemos que finalmente lo que no está en el presupuesto no se destina a ese programa en específico. Entonces, Otis es un tema muy importante y digamos que lo que más debería llamar la atención en esta discusión presupuestal de 2023 y es algo que cambió de la noche a la mañana, es lo que podemos percibir que una cosa, un presupuesto se mandó en unas condiciones, de la noche a la mañana esta situación cambia y necesitamos por eso hay esta división entre el gasto programable y el no programable y había por eso en algunos casos estos fideicomisos que permitían, en caso de imprevistos, tener los recursos ahí esperando para ser utilizados. Esperemos que sí se haga una partida y se pueda atender como debe ser esta emergencia. Doctora, ya para ir finalizando este análisis del presupuesto de México para el 2024, ¿cuál es esa conclusión final? Y por supuesto, ¿cuál es ese dato final, ese dato curioso que todas las personas que están viendo este video lo están esperando? Muy bien, bueno, pues la conclusión final es siempre casi el mantra de estrategia crítica es: este es un tema que nos compete a todos, el presupuesto es el dinero de todos. El dinero lo ejerce el gobierno, pero el dinero es nuestro. Lo ponemos ahí a partir de nuestro trabajo, a partir de nuestros impuestos, etcétera. Entonces, todos debemos de siempre estar muy atentos a cómo se va a dar la distribución de estos recursos y a ver que haya una transparencia en su ejercicio. Pero la transparencia del ejercicio viene desde el punto de vista de la presupuestación. Desde que se está diciendo en qué se va a gastar, ahí hay que poner mucha atención. Y bueno, pues nuestro dato curioso del día de hoy es preguntarnos cuántas reservas tendrá este presupuesto y cuántas serán aprobadas. Vamos a verlo la próxima semana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron viendo este video hasta el final. Recuerde que somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis, donde analizamos pues todos los temas de interés general. No olviden, si les gustó este video, darle like, suscribirse a nuestro canal, nos ayudarían muchísimo y sobre todo también dejarnos saber sus preguntas y sus comentarios. Si tienen un tema de interés que quieren que nosotros lo analicemos, nos lo dejan saber en los comentarios. Nos vemos en 8 días, todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal de YouTube del Observatorio Mexicano de la Crisis. Hasta luego.